Señor secretario, sea usted bienvenido. Agradecemos su disposición al diálogo continuo con los empresarios de Coparmex, a escuchar nuestros planteamientos y propuestas. Esperamos que esta dinámica se mantenga para incidir en un desarrollo más acelerado y equilibrado del sector. En el 2012 será un año importante para todos los actores de la industria, a fin de alcanzar las metas trazadas y avanzar en el establecimiento de bases idóneas para que aumente la inversión y la producción en los distintos segmentos que la conforman. Debemos aprovechar la coyuntura electoral para restablecer el debate público en torno a la energía y el petróleo, con apertura, diálogo y visión de largo plazo, que las mejores soluciones para el sector y el bien común priven sobre ataduras ideológicas e intereses de grupo. A los candidatos hay que pedirles posturas claras y sobre todo compromisos. Como lo han hecho los brasileños, los mexicanos debemos ser capaces de encontrar la fórmula para relanzar nuestra industria petrolera de acuerdo a nuestras circunstancias, necesidades y potencialidades. Corresponde construir la implementación de la reforma petrolera del 2008 y construir los acuerdos necesarios para los pasos siguientes, aquellos que han funcionado en todo el mundo: mayor competencia pública y privada, autonomía de gestión y gobierno corporativo en Pemex. Es una tarea complicada tanto por el factor político como por la necesidad de abordar paralelamente el desafío de la reforma sendaria. Sin embargo, hay que insistir. Solo así vamos a conseguir la transformación de México. Eso haremos los empresarios de Coparmex. La misión es maximizar el valor de los recursos nacionales para impulsar la prosperidad de todos los mexicanos. La producción se ha estabilizado en el corto plazo, pero las reservas han disminuido en un 40% desde principios de los años 80. Sin nuevos descubrimientos, lo que exige cuantiosas inversiones de riesgo, la declinación natural de los campos existentes resultará en una caída continua de la extracción. En la perspectiva de corto plazo, Coparmex promueve una serie de premisas para optimizar las implementaciones del 2008. Queremos potencializar a la industria con el aporte de actores nacionales y transnacionales, incrementar la capacidad productiva mediante una política fiscal y financiera acorde a la magnitud del reto geológico y organizacional, dar mayor transparencia y eficacia a las cadenas de valor y asegurar los términos contractuales competitivos a nivel internacional. Proponemos una estructura de diálogo permanente con actores de la industria nacional e internacional, más retroalimentación para aprovechar las lecciones emprendidas y mejorar prácticas internacionales. Bajo estos parámetros, podrá definirse un plan de licitaciones con el mayor alcance posible que se adecue a la Estrategia Nacional de Energía y a los lineamientos de la CNH y la CNER. Consideramos que hay oportunidades de ampliar el número de licitaciones en adición a los campos maduros. Tenemos el reto de impulsar contratos integrales que se adecúen a mayores retos geológicos y de inversión, como los proyectos en aguas profundas. En el mismo sentido, queremos fortalecer las relaciones con las autoridades del sector eléctrico, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, el FIDE y universidades nacionales y extranjeras que realizan investigación en estas áreas. En materia de electricidad, consideramos fundamental impulsar el autoabastecimiento, facilitar a los industriales la inversión en instalaciones de generaciones propias, con incentivos fiscales y operativos, estímulos para la compra de equipos y constitución de un régimen similar al que actualmente tienen las energías renovables. Otro punto estratégico es focalizar los subsidios existentes para ayudar a más a quienes menos tienen, incidiendo en la eficiencia energética, la competitividad y la sustentabilidad. Con estos mismos objetivos, pretendemos promover un plan de ahorro de energía del sector privado partiendo de un análisis sectorial que resalte las áreas de oportunidad. Es importante promover el financiamiento y el autofinanciamiento para agilizar la adopción de tecnologías e intensificar la cooperación para las transferencias de conocimientos con miras a crear un know-how local. Hay que aprovechar todas nuestras potencialidades, incluyendo las fuentes alternas de energía como prioridad,
como la nuclear y las distintas ramas de energías verdes, maremotriz, solar, eólica e hidráulica. Un paso fundamental es generar una normatividad promotora del uso de estas opciones. De igual manera, es crucial atender la problemática en materia de gas y consolidar la directiva tarifaria en todos los rubros del sector de energía, que reconozca los costos reales y determine márgenes razonables. Todo redundará en beneficios para la comunidad, además del fortalecimiento de la competencia y la competitividad del sector y de la economía. Señor secretario, aprovecho la oportunidad para reiterarle la invitación a la Secretaría de Energía para sumarse al programa de cooperación ambiental que tenemos con la Semarnat y Conagua. En el 2012, por quinto año consecutivo, estaremos organizando el concurso de reciclaje y por tercer año el de liderazgo ambiental para la competitividad y el uso eficiente del agua. La intención es lanzar el área de energía y cambio climático, con categorías con uso eficiente de energías, innovación y desarrollo tecnológico y energías renovables. Con la inclusión de la CENER, consolidaremos este programa que ha dado excelentes resultados. Tan solo en una muestra de 555 empresas participantes en el programa de liderazgo ambiental, han logrado ahorros anuales por casi 849 millones de pesos, generando más de 5.200 empleos y una reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalentes a sacar de circulación a más de 38,000 autos. Queremos trabajar más con usted y en esta y otras áreas, seguro de que podemos lograr sinergias muy positivas. Por esto, también queremos pedir su apoyo para que Coparmex, a través de nuestra Comisión de Energía, cuente con un lugar con voz y voto en los comités consultivos nacionales de normalización en materia de hidrocarburos, normalización para la prevención y el uso racional de los recursos energéticos y normalización de instalaciones eléctricas. Señor secretario, agradecemos mucho su disposición para escucharnos y trabajar con nosotros. En Coparmex encontrará siempre un aliado para emprender los cambios que México requiere. Muchas gracias por su atención y sea usted bienvenido. Me permito hacer una breve reseña del señor secretario, político y economista mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, que desde el 9 de septiembre de 2011 se desempeña como secretario de Energía de México. Jordi Herrera es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Iberoamericana y tiene diversos diplomados en Economía, Estudios Políticos y Mercadotecnia Política. Se desempeñó como secretario particular del director general de Banobras y luego secretario de Energía, cuando ambos cargos los desempeñó Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República. Posteriormente fue director general de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Desarrollo Social y coordinador nacional de redes ciudadanas de la campaña presidencial 2006. Al asumir la presidencia el presidente Calderón, en diciembre de 2006 lo nombró subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y posteriormente director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica de Petróleos Mexicanos, hasta el 9 de septiembre de 2011, en que asumió el cargo de secretario de Energía. Los dejamos con el secretario. Bienvenido, secretario. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Por supuesto, lo primero es agradecer, por el contrario, la invitación que me hacen para yo tener la oportunidad de dirigirme a ustedes aquí en este consejo directivo de la Coparmex. Y siempre para nosotros como funcionarios públicos este tipo de foros debe ser un espacio para escuchar más que para hablar, ¿no? Eso creo que debiera ser el principio fundamental. Me gustaría tomar algunos minutos un poco para dar alguna revisión muy rápida de cómo se encuentra el sector energético, sobre todo partiendo de que en mi muy particular punto de vista estamos viviendo un momento de excepción
en el sector, están sucediendo muchas cosas que tienen que ver fundamentalmente con avances tecnológicos que están revolucionando la visión en esta área, inclusive en un periodo tan pequeño de tiempo que lo que se pensó en su momento en el Plan Nacional de Desarrollo, que me tocó liderar siendo subsecretario de Planeación, o inclusive el plan sectorial, que apenas tienen 4 años de haberse publicado, ya tienen inconsistencias muy fuertes con respecto a lo que viene sucediendo. Y creo que una de las necesidades imperiosas que tiene el país es de poder tomar decisiones rápidamente y poderse adaptar a lo que la coyuntura y el mercado está marcando, sobre todo en las áreas donde hay cambios estructurales. Empezaría hablando un poquito de cuál es la visión que tenemos hoy en día en el gobierno federal de lo que está pasando. Lo fundamental es que hemos tomado la decisión de llevar a México hacia la transición energética. Y esto se explica relativamente sencillo. Si volteamos hace 10 años, 20 años o inclusive hace 30 años, todo el sector se explica fácilmente a partir del petróleo. De los 80s y el boom petrolero, inclusive no solo se explica el sector energético como tal, sino se explica inclusive el motor de desarrollo que tuvo el país por varias décadas. Lo que sabemos hoy es que la economía se ha ido sofisticando, se ha ido transformando, y en términos específicos, aquel gran campo que era Cantarell, que dio un gran servicio a nuestro país, pues hoy en día ya no es el principal campo productor de nuestro país, ya tiene una producción por debajo de los 500,000 de barriles diarios, y el país entonces se empieza a mover hacia la tradición mundial. Vivíamos en una excepción y ahora, igual que el resto de los países, nos estamos encontrando que tenemos que diversificar nuestra matriz energética. En el lado de hidrocarburos vamos a ir a cuencas cada vez más complejas, y más complejo quiere decir al final del día más caro, y tenemos que acostumbrarnos que los precios de desarrollo de campos que teníamos hasta hace muy pocos años ya no los veremos. Vamos a empezar a ver de manera análoga a lo que ha pasado en otras regiones del mundo, cómo la estructura de costos dentro de Petróleos Mexicanos va a ir creciendo significativamente, y me estoy refiriendo exclusivamente a los costos relativos a la producción, no los costos administrativos o burocráticos. Y por el lado del sector eléctrico, el modelo mexicano fundamentalmente trabajaba con 2 variables: la variable de las grandes hidroeléctricas y la variable de las plantas de combustóleo, que con eso a un país que iniciaba una etapa intensiva, estoy pensando en los finales de los 70, principios de los 80, hacia una industrialización, era suficiente para poder abastecer el mercado nacional en términos de energéticos. El día de hoy, pensar en hidroeléctricas y en centrales termoeléctricas es notoriamente insuficiente por el lado de las hidroeléctricas, y por el lado ambiental es políticamente incorrecto pensar en las plantas de combustóleo o inclusive en los grandes proyectos de hidroeléctricas que tienen su huella ambiental importante. Por esa razón, por la razón que el sector energético de origen del lado de la oferta se estaba transformando, el presidente Calderón, en la visión que tuvo inclusive cuando era candidato y posteriormente que ha plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el desarrollo sustentable, le dio la pauta al sector energético para iniciar una transición. Si venimos del mundo del hidrocarburo, que lo bien se podía reducir en pocos campos muy productivos, y eran tan productivos que utilizábamos el combustóleo malo y poco eficiente y contaminante para generar la electricidad, tenemos que mover al país en una visión de largo plazo, con la visión que se hizo el Plan Nacional de Desarrollo de visión del 2030, del 2030, a un país con energía limpia, con la utilización responsable de sus recursos de hidrocarburos y con la explotación también en términos de sustentabilidad de otros recursos naturales que también pueden proveer energía. Y hubo un fenómeno que México no vivió a diferencia de muchos otros países latinoamericanos. Nosotros nunca vivimos una crisis energética, nunca tuvimos que entrar a racionar gasolinas o a racionar electricidad o a cortes eléctricos
distribuidos en regiones del país. La verdad es que siempre vivimos una especie de abundancia energética y por eso no se incorporó en las decisiones el concepto fundamental de ahorro y eficiencia energética. La transición tiene que ver con dejar atrás el mundo monolítico del hidrocarburo y movernos al siglo XXI con nuevas tecnologías, con una nueva visión de sustentabilidad, donde la variable del medio ambiente es fundamental para la toma de decisiones, y además con una cultura, y lo quisiera poner enfático, una cultura del ahorro y la eficiencia energética. Por eso decimos que en esta administración hemos avanzado el camino de la transición. Este camino de la transición va a tomar varias décadas, y hay que decirlo de esta manera. No quiere decir que ya se acabaron los recursos petroleros, por el contrario, estamos convencidos que México tiene recursos para todavía una muy buena cantidad de años, tanto en crudo como de gas. Lo que quiere decir es que tenemos que tomar decisiones de política energética, que probablemente era inexistente, era una especie de política inercial en materia de energía, no decisiones de fondo en política energética, y movernos hacia lo que el siglo XXI nos está demandando. Y déjenme poner algunos ejemplos de esta historia. Lo que tenemos en la gráfica es el tema de energía renovable. Apenas en 2006 teníamos arriba de 12,000 megawatts de capacidad instalada. En tan solo 5 años, ni siquiera hemos llegado al 5º año, hemos incrementado en 1,500 megawatts, pensando en lo que son no energía renovable, digamos energía limpia, por el tema que ya mencionaba, que las grandes hidroeléctricas no necesariamente están conceptualizadas o valoradas como energía renovable. Y de entre ellas destaca, sin duda alguna, por una acción deliberada del gobierno del presidente Calderón, lo que es la energía eólica. Iniciamos la administración con 2 megawatts y ahora, justo al día de hoy, podemos hablar de más de 550 megawatts de capacidad instalada, y próximamente en el mes de enero vamos a poder duplicar por los campos que están en construcción esta cantidad. Entonces estamos hablando que en el sexenio vamos a haber crecido de 2, si gustan de 0, a 1000, para poner una relación de magnitud. Por supuesto que si esto lo vemos contra el conjunto de la capacidad del sistema, pues todavía es notoriamente insuficiente. El sistema debe rondar los 54,000 megas de capacidad instalada, pues es apenas un primer paso en términos de diversificación de fuentes de energía, con una serie de complejidades de los costos y el cálculo del tipo de tecnología por el costo mínimo de generación al cual está obligado CFE, etcétera, etcétera. Tiene muchos asegúnes. Lo importante aquí es que se ha iniciado el camino de la transición en términos de diversificación de la canasta de generación, que esto es un paso sin duda importante. Por ejemplo, en términos de energía renovable, no solo se trata que por decisión de una administración se dé impulso a una tecnología en lo particular. Lo que sabíamos nosotros al entrar a la administración es que detrás de la idea de impulsar la energía eólica teníamos, como están aquí en el mapa de su lado izquierdo, el potencial eólico que tiene el país. Y nos damos cuenta, que ya se sabía, pero se hacen los primeros estudios serios, de que contamos con varias regiones, no solo en Oaxaca, como se piensa en este momento, de una calidad excepcional de viento que permitiría que florecieran sin subsidios, que eso es muy importante, a diferencia de prácticamente todas las regiones del mundo. Sin subsidios en México está floreciendo la energía eólica, y contamos con varias regiones donde se cuentan con estas condiciones, que aún y con lo complejo del marco regulatorio y jurídico del sector eléctrico pueden florecer este tipo de tecnologías. O, por ejemplo, donde están las grandes oportunidades del siglo XXI, tiene que ver el mapa de la derecha, el que está en tonos rojizos, con el potencial solar. Y creo que este año de sequía es perfectamente claro que de la mitad del país hacia el sur tenemos un gran potencial hídrico y deberíamos de pensar en mini hidros para poder tener generación distribuida. Y de la Ciudad de México hacia el norte, pues francamente se está convirtiendo en un gran desierto, con un altísimo potencial de energía solar que no hemos ni siquiera internalizado en las decisiones como país hacia adelante. Pero no se trata, como ha sucedido hasta ahora,
de simplemente importar la tecnología para venir y establecerla en estos campos solares o en estos campos eólicos. Se trata de integrar cadenas de valor en el país. A mí me hubiera encantado, con un ejercicio de planeación quizá un poco más largo, que esos 1000 megawatts que tenemos en La Ventosa, en Oaxaca, hubieran sido acompañados de una planta armadora de aerogeneradores. ¿Por qué? Porque ya es una masa suficiente como para pensar en la integración de cadenas. Yo lo que visualizo hacia adelante es que tenemos que ir desarrollando estratégicamente zonas del país con una masa suficiente y podamos ser atractores de inversión, sean plantas de construcción o ensamble de la totalidad o de partes, pero dar valor agregado en las cadenas dentro del país, generar inversión, empleo, retorno por impuestos en el país, a simplemente estarlo importando. Así es como cerramos el círculo virtuoso de sí, por el lado energético, hacer la diversificación, pero además generar empleo, generar oportunidades, generar cadenas de servicios en todas estas oportunidades tecnológicas que nos está dando. ¿Por qué pongo el solar? Porque el solar sin duda es la tecnología que tiene el día de hoy la mayor brecha de oportunidad con respecto a la eficiencia que tiene la tecnología del siglo XX. Lo que vamos a ver es una gran revolución en el tipo de tecnología de generación eléctrica a través de dispositivos solares. Normalmente cuando pensamos en energía solar pensamos en estos paneles pesados de metal con algún mineral, a veces vidrio, a veces no. La verdad es que eso ya se quedó en el siglo pasado. La tecnología hoy habla de pequeñas películas muy parecidas a los rollos de película que se tenían en las cámaras viejas, que son mucho más eficientes en términos de absorción de energía que pensar en estos paneles que muchas veces por falta de mantenimiento quedaban inservibles al poco tiempo. Ahí es hacia donde debemos llevar al país, hacia las brechas de oportunidad, otra vez, para generar valor agregado en nuestro país. Adelante. Y aunado a la parte de planeación y desarrollo, en términos del papel del gobierno, tenemos que ser mucho más arriesgados en términos del marco regulatorio. Y pongo algunos ejemplos, sin necesariamente agotar la totalidad. En la administración anterior se pensó que se podía tener un banco de energía para tomar y acreditar el valor de generación en el momento en que ésta sucede, pensando en energía renovable, y se toma a cambio del valor comercial a la hora que se demanda la energía. O surge en esta administración la idea de tener temporadas abiertas, es decir, poner a una especie de subasta la capacidad disponible de evacuación de energía a través del sistema de transmisión, o dar porteo, una tarifa específica para renovables, y en fin, una serie de medidas que hemos implementado para estimular el florecimiento de este tipo de mercados. Por supuesto que falta mucho por hacer. Uno de los grandes pendientes que tenemos es las contraprestaciones. ¿Qué es esto? Es el precio al cual debiera de tomar la energía la CFE fuera del esquema de autoabastecimiento. Escuchaba ahora que me decían en la parte previa, aquí comentaba Gerardo, el impulso al autoabastecimiento. La verdad de las cosas es que yo no estoy convencido de ese esquema porque es limitado en el tiempo. Al final del día los grandes consumidores de energía van a estar ya tomados, si me permitan la expresión, por el mercado, y ya no vamos a poder seguir promoviendo energía como la energía renovable. Tenemos que buscar incentivos de mercado y con figuras regulatorias novedosas como son las contraprestaciones, para que podamos hacer en una política de promoción, al no haber subsidios, podamos ser impulsores de desarrollos en lo particular. Si tenemos esta figura del pequeño productor de hasta 25 megawatts y le asignamos un pago de energía que le tendría que dar CFE, que lo haga competitivo más o menos con el ciclo combinado, pues pueden florecer muchas plantas solares, eólicas, mini hidros y un largo número de etcéteras, etcéteras, etcéteras. Yo creo que es el tipo de decisiones que la autoridad debe tomar para, en la restricción de las finanzas públicas, poder ser realmente promotor y poder acelerar el camino hacia la transición energética. Eso, digamos, sería del lado de la oferta.
Pero también es importante, y quizá a mí una de las grandes pasiones como economista que he descubierto en el sector energético, es el reto de dejar de perseguir al crecimiento de la demanda por energía. El país, por ejemplo, este año, que es un dato que no hemos hablado lo suficiente, tiene una tasa de crecimiento en el sector eléctrico de casi el 9%. El 9% de crecimiento de una economía que avanzará hacia el 4% aproximadamente, hace que se tenga que duplicar el esfuerzo de infraestructura para poder estar dando el suministro de energía y poder tener con suficiencia en todo el país. Nada más que se nos olvida que en el diseño constitucional que tenemos, toda inversión de capacidad en el sector energía en nuestro país pasa por recursos públicos que son limitados y que al final del día se tiene que tomar una decisión de eficiencia entre el sector social, el sector de infraestructura, el sector energético, seguridad, por ejemplo, etcétera, etcétera. Para mí es insostenible el que la política energética de este país sea perseguir con dinero público, perseguir en el buen sentido, sino construir interminablemente la infraestructura que necesita el país. Necesitamos enseñarle al país a cómo disminuir la demanda de energía sin que disminuya el crecimiento económico. Esto es eficiencia y es casi la definición de libro de texto en economía. Lo que tenemos que hacer es, con lo que tenemos hoy, implementando tecnología, hacer más con los mismos recursos. Yo lo que veo hacia adelante es que el país deberá de empezarse a mover en términos de eficiencia energética a una velocidad mucho mayor para ahorrarle recursos al Estado. Y en ese sentido, que es del lado de la demanda, pues hemos hecho una serie de medidas que lo que buscarán es que para el 2024, si mal no recuerdo, podamos ahorrarle al país el equivalente de la energía que se consume en la Ciudad de México en un año. Ese debiera ser la aspiración país, que me pueden decir es mucho, es poco, es el primer esfuerzo y suena ambicioso para alguien que está iniciando. Y tenemos el programa específico de ahorro y eficiencia energética y hemos hecho normas también en este sentido. Hablaría particularmente de la norma de eficiencia en focos. A partir del 2013 no se va a poder comprar o no debería de poderse comprar en ningún lugar un foco incandescente. ¿Por qué? Porque la norma nos lleva a focos eficientes y hacia adelante. Aquí quizá un poco en términos generacionales yo hubiera sido un poquito más agresivo y hubiera obligado a la tracción de LEDs lo más pronto posible. Aun y cuando hoy son caros, otra vez en esta idea de atraer inversiones de planta productiva instalada en el país, generando condiciones de mercado interno, debiera ser la regla. Pero bueno, ya dimos un primer avance hacia los focos eficientes. Cuando se dé la revisión de esta norma en 3 años, seguramente ya se dará el paso para podernos ir a la tecnología LED. O programas de eficiencia que han sido realmente exitosos y muchas veces no se le da la justa dimensión a lo que ello significa, que es la sustitución de electrodomésticos. Al día de hoy estamos por arriba de 1.400.000 electrodomésticos sustituidos. Estamos erradicando este orgullo nacional de presumir en las reuniones que mi refrigerador tiene más de 20 años y sigue funcionando y nunca se ha descompuesto, cuando en realidad es un gran robo de energía lo que causan este tipo de aparatos. Este programa, con el programa que estamos haciendo de sustitución de focos incandescentes por focos eficientes, que ya lleva más de 10 millones de focos sustituidos, son precisamente orientados a disminuir la tasa de crecimiento de la demanda. Y ya tenemos algo de ahorro, no es algo, ya es una cifra consolidada en este sentido, y tenemos que seguir trabajando no solo del lado de la oferta, sino también del lado de la demanda. Dejo atrás el sector eléctrico para rápidamente dar un repaso del sector de hidrocarburos. Hablaba yo que al principio, en la concepción del sector energético como tal en nuestro país, pues se hablaba de Cantarell y se hablaba del boom petrolero, y esa etapa ya quedó atrás. Lo que tenemos que reconocer es que el país, aunque seguirá siendo una potencia petrolera en el mundo, luego muchas veces dramatizamos
la caída de la producción, que fue importante, sí, sin duda, pero ya quisieran muchísimos países del mundo tener una producción de 2.600.000 barriles diarios como la tenemos nosotros, que esto va a poder ser sostenido por los siguientes 30, 40 años. Reiterando que México tiene todavía muchísimos recursos en términos de reservas probadas, probables, posibles, pero en recursos prospectivos, es decir, en lo que estimamos de lo que no hemos iniciado a explorar, hay otro tanto igual. Lo que tenemos que hacer es invertir mucho dinero en la exploración para poder determinar exactamente cuál es el volumen de hidrocarburos al cual tiene acceso nuestro país y poderlos utilizar a la brevedad posible, que eso es quizá la parte más importante. Si el tema de cambio climático sigue profundizándose como lo ha hecho en los últimos años y con las consecuencias en el clima como lo estamos viviendo, la humanidad no tarda, y no tarda pueden ser 5, 10, 15, 20 años, pero no tardará en ponerle un costo a las emisiones. Y en ese momento van a dejar de ser rentables muchos de los recursos de hidrocarburos que tenemos. Debiéramos de tener prisa, y mucha prisa, por sacar esa riqueza hoy con un mayor valor, a tener por necesidad que sacarla mañana a costos mucho más importantes de los que hoy mismo podemos inclusive alcanzar a reconocer. Y mucha gente en el sector de hidrocarburos habla de digamos, lo que significaba Cantarell como una bendición, porque daba mucho de forma muy barata, pero en realidad, y después de haber estado en Pemex, empezamos a decir varios que en realidad fue una gran maldición. ¿Por qué? Porque nos pasó el fenómeno del que vive en la costa, junto a la selva y junto al mar. No tienes que trabajar para comer, basta estirar el brazo y meterlo al agua y sacar un pescado, o estirar la mano y bajar un fruto. Eso nos pasó con Cantarell. Era tan sencillo y era tal el volumen que dejamos de hacer todo lo demás. Dejamos de explorar, dejamos de investigar, dejamos de ver el futuro hasta que el futuro nos vino a la cara y nos dijo se está acabando Cantarell, y todo el mundo decía que era una tragedia, pero pues todo yacimiento, así como todos los seres humanos, tenemos una etapa donde empezamos a salir de esta realidad y dejamos de lado cosas tan importantes como las fuentes no convencionales, es decir, toda la industria petrolera en nuestro país está fundamentada en lo que normalmente hace la industria, en el crudo y el gas asociado a ese crudo. Se decían que eran leyendas y que eran cuentos chinos, esto que existían otro tipo de recursos de hidrocarburos, como lo empezaba a desarrollar hace muchos años Canadá con sus arenas bituminosas, o algunos otros tipos de hidrocarburos, como es el propio gas grisú, el gas asociado al carbón. Y si no hicimos la tarea en lo fundamental que era el crudo, pues no hablemos de la tarea que implicaba lo no convencional. Y apenas 2 años para acá, y me tocó la fortuna de poder estar en Pemex Gas en ese momento, nos empezamos a dar cuenta que de ser la región más cara del mundo, a lo mejor si te adelantas, exacto, gracias. Aquí lo que tenemos en color azul son los precios del gas en 2007 por región, y los precios del gas al 2 de noviembre en este mismo año en color rojo. Es muy sencillo, de ser de las regiones menos competitivas. Si viéramos ese dato en azul todavía hacia 2004, sin duda éramos la región más cara del mundo. Fuimos empatando, digamos, otras regiones donde había demanda, y al final del día, hoy somos la región más barata del mundo. Y la verdad de las cosas es que estando dentro de Petróleos Mexicanos, no entendíamos bien a bien por qué estaba sucediendo eso. Ahora sí nos regresamos. Y estaba sucediendo porque nuestro vecino del norte se pasó años y años y años y años investigando un recurso que le bautizó como el shale gas. ¿Qué es el shale gas? Es un gas no convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que no está en las mismas condiciones geológicas. No voy a hablar ahorita de cómo se dio esta formación, que es extraordinariamente interesante el conocer ese detalle, sería muy elaborado. Lo cierto es que ellos, haciendo la tarea,
y después de muchísimos años y muchísimo dinero invertido, descubren cómo, no descubren los yacimientos, esos ya sabían que existían, lo que descubren con tecnología es la manera eficiente de extraer, eficiente en términos económicos, la extracción de ese gas. ¿Y cómo impactó esto en la región? Si vemos las barras del lado inferior izquierdo de ustedes, hay un brinco de 2007 a 2008 que se ve un sombreadito arriba. Pues ese brinco que se dio en un solo año es una vez que probaron esas tecnologías y probaron que se podía extraer esa riqueza, cómo se fue incrementando las reservas de gas en Estados Unidos. A grado tal que en 2 años, es decir, de 2008 a 2009 y de 2009 a 2010, pudieron incrementar reservas probadas, aquí otra vez es importante el término, los Estados Unidos pasan de 60 a 90 años a consumo constante. Es decir, de ser un país netamente importador de gas, se convierten en un país netamente exportador de gas, por lo menos en el corto plazo, en lo que la demanda interna cobra otra dinámica. Y en términos de prospectiva, que es el otro cuadro que tenemos ahí, se ve claramente la región más oscura es los campos convencionales, el gas asociado, y los que se ven en otros colores es el gas no convencional. Una parte es el gas asociado al carbón, el gas grisú, y otra parte es el gas con la especificación, como le han denominado, del shale gas. Entonces, como ya vimos, este fenómeno lo que provoca es que cambian los precios relativos en todo el mundo. Hoy en Estados Unidos nadie habla de construir terminales de LNG, por el contrario, están viendo cómo LNG es gas natural licuado. Están viendo que era la manera en que hacían las grandes importaciones de otras regiones del mundo, fundamentalmente de Rusia, Indonesia y Australia. Lo que ahora están viendo es cómo reconvertir esas plantas ya no para importar, sino para exportar el gas a otras regiones del mundo. Y en términos de eso, ¿cómo le afecta al país? Pues por un lado es una gran noticia a la planta productiva porque vamos a tener precios estables, y no solo estables, sino bajos de gas natural por los siguientes por lo menos 15 o 20 años en la región. Esto es competitividad a las empresas que tienen insumo, el gas natural, y que son intensivas, por supuesto, en este insumo. Pero además, no solo va a estar barato para importarlo, sino que México cuenta con un altísimo potencial de este tipo de recursos no convencionales, que no habíamos hecho la tarea antes y hoy se presenta como una gran oportunidad. ¿Qué tan alto es ese potencial? Pues con información de la Agencia Internacional de Energía, nosotros sabemos que con la información disponible podemos hablar en términos duros. Ahorita el número no es lo relevante, sino las magnitudes. Podríamos encontrarnos entre los 5 primeros del mundo en términos de esta reserva de gas. Es decir, hoy en día, que México es importador neto más o menos en 1/6 de las necesidades que tiene el país, si decidimos ir y sacar esa riqueza lo antes posible, rápidamente nos podemos primero balancear en términos de oferta-demanda interna y segundo, rápidamente convertirnos en exportadores netos de gas, que esto era impensable en la era Cantarell. De hecho, se decía en la era Cantarell que en México no había gas. ¿Y cuál es la sorpresa? Que vamos a ser una de las grandes potencias de gas de nuestro país. Tomando un número conservador de estos estimados, estaríamos hablando que México puede duplicar, casi duplicar, la expectativa de las reservas que tenemos en números de años. Podríamos pasar de 25 años a más de 60 si logramos tomar con los mismos datos de lo que sucedió en Estados Unidos, es decir, ya ajustando por el factor de producción, podríamos duplicar la expectativa que tenemos sobre gas natural en nuestro país, por supuesto en términos de la oferta. Esto en términos de volumen, no me voy a meter en el detalle, simplemente hablaríamos de en qué regiones podemos encontrarlo, y fundamentalmente es el norte del país y el Golfo de México donde lo vamos a encontrar, con una gran ventaja para nuestro país, y diríamos, y aprovechando que no presta, pues la verdad fue un chiripazo.
porque toda la infraestructura del país en términos de transporte y procesamiento están justamente en esas regiones. Ahora sí que cuando pensaron en las criogénicas de Burgos, pues la verdad nunca nadie se imaginó que iban a servir más para shale gas que para el gas seco asociado que se pensaba se tenía en esa región. Lo que vemos es que en estas grandes regiones que están dibujadas ahí en ese mapa, pues debemos de empezar a hacer el trabajo para poder extraer esta cantidad de gas. Y no solo pensemos en la industria de transformación o en la industria intensiva en el uso de gas, que puede ser el vidrio, el acero, la industria automotriz y varios, etcétera, sino que también podemos hacer realidad un sueño de México que debió de haber sucedido, pero por la era Cantarell no sucedió, sería convertirnos ya no en líderes mundiales, pero sí en altamente competitivos en la industria petroquímica. La verdad de las cosas es que siempre hemos pensado que la petroquímica no detonó porque estaba en manos de Pemex. Después de haber estado en Pemex Gas, yo les digo que la petroquímica no ha detonado porque no teníamos suficiente recurso como para abastecer todas las necesidades. Si nosotros, con los números que acabamos de ver, separamos el etano de la corriente de gas natural, podríamos incrementar de manera significativa la producción de amoníaco, por ejemplo, para fertilizantes, que hoy somos importadores puros, o sea, prácticamente el 100% se estaba importando, polietileno, que para darnos una idea nos daría el volumen, solamente estoy hablando de shale gas, a las tasas que estamos observando en Estados Unidos, para poner 5 crackers de etano, que cada uno de ellos, y ya tenemos el ejemplo de nuestro cracker firmado en Veracruz, cada uno de ellos son inversiones de 2.000 a 2.500 millones de dólares. Entonces estamos pensando en que podríamos ser un gran complejo petroquímico en el norte del país, pegado al mercado más importante de consumo de petroquímicos del mundo. Esta es una oportunidad de oro que no podemos desperdiciar como nación. Y por supuesto que eso nos permitiría el poder inclusive equilibrar nuestra balanza comercial. Hoy somos importadores netos de gas natural, somos importadores netos de amoníaco, somos importadores netos de polietileno, de gas LP y propileno. De hecho, en verde tenemos las exportaciones, amoníaco somos exportadores, pero somos importadores netos de fertilizantes por otros componentes. Lo que estamos viendo es que al final del día nos volveríamos exportadores netos en todo, salvo el gas LP, por el volumen de consumo, que es el consumo más alto per cápita del mundo, simplemente por utilizar la tecnología disponible que hoy tenemos en términos de shale gas. Y como les decía, adelante, una más. Una de las grandes ventajas que tenemos es que mucho de este recurso se encuentra en zonas que ya hemos desarrollado en términos de infraestructura, que al día de hoy se encuentran saturadas, pero que con un plan que empieza a verse dentro de una especie de rompecabezas, por eso se hizo el anuncio por parte del presidente de la República de toda estrategia de gasoductos, porque no solo es para satisfacer la demanda de hoy del gas natural, sino para empezar a prever la demanda futura, pero también la oferta futura. Entonces lo que vamos a tener, si me acercan por favor sí, gracias. Al día de hoy, recordando que somos exportadores netos, solamente contamos con un ducto, que es este donde está la letra C y la letra B, que complementa las necesidades que tenemos como país en términos de gas natural. La zona productora fundamentalmente está en la sonda de Campeche, y de aquí, donde se encuentran todas las plantas de procesamiento de gas, se inyecta hacia la Ciudad de México y a la Ciudad de Guadalajara el gas que produce Petróleos Mexicanos. Lo que necesitábamos urgentemente es, para poder seguir suministrando, necesitábamos un par de suministro que viene de importación de Texas, otra vez del shale gas que se está produciendo en Texas, que no saben qué hacer con tanto gas. Y es ya tan dramático que escucho que el día de hoy llegamos por debajo de precios de $3. Es
demasiado barato y en lógica de abarrotero puro o de grande escuela de economía, pues exceso de oferta, el precio baja, ¿no? Es elemental. Y tenemos que aprovechar esta condición de precios para poder suministrar el gas con suficiencia tanto a las plantas de CFE como para el desarrollo industrial del país. Por ejemplo, los anuncios que se han estado haciendo por parte del Gobierno de la República de la atracción de inversiones en plantas automotrices como la de Mazda, como la ampliación de Nissan y la de Honda y algunas otras más que están en camino de ser anunciadas, tienen que ver porque contamos con este recurso, con el gas natural, y lo tenemos a precios competitivos por largos periodos del tiempo. Si en el Bajío, en términos logísticos, le estábamos dando competitividad, imagínense qué sería el norte y el noroeste del país si contaran con suficiencia en gas natural. Y aquí viene el segundo gran sistema que estamos proponiéndole al país, que permita el florecimiento industrial en la costa del Pacífico, permitiéndonos conectar de manera integral. Aquí si pudiéramos agregar una capa con los ejes carreteros que se han realizado, con la ampliación de vías, con la ampliación de los puertos industriales, hace mucho sentido logístico establecerse en nuestro país. Estamos pensando en la competitividad del país para los años que vienen. Lo que tenemos que hacer es, con visión integral, darle un empujón al país hoy mismo. Estas decisiones de infraestructura, del desarrollo de shale gas, no pueden estar a expensas de los tiempos electorales. Es fundamental que entre todos presionemos a los que serán los candidatos de los distintos partidos a que no sigamos posponiendo las grandes decisiones que tiene que tomar este país en materia energética. Decidir construir un sistema de ductos como este nos tomará probablemente 2 años y medio en construirse. Si dejamos que pase el año electoral y dejamos que se asiente la nueva administración, estamos hablando que nos tardaríamos 5 años en poder darle competitividad al país, y este país no puede esperar 5 años para ser más competitivo y aprovechar esta ventana de oportunidad que nos da la relación de precios. En términos generales, nos vamos a las conclusiones. Esta es la visión que nosotros estamos tomando al cierre de administración. Yo creo que es poco usual que una administración tenga que definir 2 veces su política energética en un periodo de 6 años, pero creemos que vale la pena hacerlo y lo plasmaremos en la próxima Estrategia Nacional de Energía que se presenta en el mes de febrero, porque hay elementos fundamentales que cambiaron el sector. Estamos, como decía yo al principio, en plena transición energética y es el momento ideal para aprovechar estas ventanas de oportunidad y, si me permiten la expresión, convertirla en empleos bien remunerados que se pueden detonar en el país si tomamos 2 decisiones fundamentales. Entrar en la cultura de la eficiencia energética, que es la sustitución de equipos de todo lo que utilizamos todos los días, que van desde los refrigeradores hasta los automóviles, ser más eficientes. Y segundo, tomando y aprovechando las oportunidades que la naturaleza nos ha dado como país para bien utilizar los recursos naturales y convertirlos en energía eléctrica y aprovechar, mientras las condiciones de cambio climático lo permitan, la riqueza asociada a los hidrocarburos. Espero que haya sido de su interés y me tienen en plena disposición para algunos comentarios y preguntas. Muchas gracias. Van a ser preguntas abiertas, si te parece, secretario, hacer de 3 en 3, ¿te parece? Felipe, por favor. Buenas tardes. Felipe Pérez, desde Tampico. Bueno, señor secretario, muchas gracias por su exposición y su presencia. Yo vivo en Tampico, frente al Golfo de México, un mar interior muy explotado en el petróleo en la zona norte, Luisiana, Texas, y en la zona sur, Campeche. Pero algo que usted conoce y que pocos mexicanos conocen y que nosotros vemos todas las semanas son barcos oceanográficos, barcos geológicos, haciendo estudios en el Golfo Centro y en la parte intermedia de ese mar. Y los marinos, aunque las empresas han firmado seguramente contratos de confidencialidad
los marinos, noruegos, americanos, franceses, etcétera, se integran en Tampico y platican y nos dicen que hay un vasto mar de petróleo abajo del Golfo de México central. Y nos dicen que podría durar 50 a 100 años. Y nos hacen una pregunta que yo se la hago a usted ahora. Nos dicen a los tampiqueños, bueno, ¿y por qué hay tanta burocracia en Pemex que estando el barril a $100 no están explotando ese petróleo ahorita que vale? ¿Por qué ahorita, que podrían ser inmensamente ricos como nación e invertirlo en infraestructura, no lo están usando? Y yo le digo, no, es que son aguas profundas y no tenemos la tecnología. Y me dicen, no, unos están en aguas profundas, pero otros no están tan profundas. Y ahí están. La pregunta que nos hacen los noruegos, franceses, italianos, ¿por qué? Si está el petróleo, si sabemos que está ahí, no lo explotamos. Señor secretario, buenas tardes. Leovigildo Chávez, de la Comisión de Desarrollo Empresarial de la Ciudad de México. Una pregunta, usted habló sobre una reforma energética y mi pregunta iría en el siguiente sentido. ¿Cómo generamos una reforma energética con un sindicato que hoy prácticamente nos consume? Prácticamente no se puede generar una reforma hacia el siglo XXI si hay un sindicato. Y mi pregunta iría en el sentido de preguntar, de hacer este cuestionamiento. ¿Al sindicato en esta reforma lo vamos a transformar, lo vamos a obligar o lo vamos a solapar con más curules? Ese sería mi cuestionamiento. Sí, señor secretario, Jorge Erdmann de Saltillo, Coahuila. Me gustó lo que dijo con respecto a las tecnologías alternativas, de integrar cadenas productivas, desarrollar tecnología mexicana para generarla. Desde mi punto de vista, eso podría ser generado sin tener una aprobación del legislativo. Es algo que ya podrían ser iniciativas y son cosas que pues, podrían ustedes, con colaboración entre secretarías, impulsar. ¿Por qué no se está impulsando? ¿Por qué tenemos tan pocos esfuerzos y tan limitados de uso y creación de generación de energía alternativa? Si quieres, contestas sí, claro. estas. Déjame empezar por esta última, que quizá es la más sencilla de contestar, ¿no? Uno se va haciendo mañoso en estas cosas. Te diría que tenemos dos fenómenos, uno reciente y otro estructural. El reciente es la gran noticia que se refiere al precio bajo de gas natural, es la gran injusticia que vamos a vivir del lado de renovables. Los renovables empezaron a surgir y a florecer cuando el precio del gas en la región no era atractivo en términos del costo de generación para CFE. Llegó un momento, el punto de equilibrio entre una tecnología de ciclo combinado y digamos, un generador eólico debe andar sobre los $7-8 aproximadamente el punto de quiebre. Pues hoy estamos, poniendo el dato de hoy que fuera 3, estamos notoriamente abajo del punto de equilibrio para que fuera indistinta la decisión para CFE. CFE al final del día lo que no puede, porque sus finanzas no le permiten, es poner esa diferencia de $4 por megawatt instalado en términos de capacidad. Hay una de dos decisiones que se tienen que tomar en el país. O castigamos la emisión o la generación de energía por hidrocarburo y le ponemos un sobreprecio para que se iguale, o subsidiamos a la energía limpia renovable para que baje y sea competitivo con los costos de gas. Al final del día es una discusión a la que tenemos que entrar, pero esa es una decisión nueva. Es decir, este fenómeno del gas tiene, como vieron en las gráficas, tiene 2 años del precio de gas. Y por el lado, digamos, estrictamente de política pública, yo voy a ser muy honesto, la verdad las cosas es que no se entendía ni que ya era competitiva la energía renovable en términos de los factores de eficiencia, ni que era benéfica, ya no digamos para el medio ambiente, sino en términos de diversificación estratégica, como toda decisión de riesgo que se tiene, nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, la verdad es que era un tema de visión bajo la filosofía de desarrollo sustentable,
que es lo que implementa el presidente Calderón. Entonces, otra vez, de 5 años, que en realidad, si me apuras, son 4 reales de ejercicio, hemos avanzado de manera importante con estas restricciones, que al final del día tiene que ver con, o empezamos ya a castigar los hidrocarburos, o vemos de dónde sacamos dinero para subsidiar la energía renovable. Por esta discusión tenemos que pasar como país y pronto, porque si seguimos apostando a que el mercado lo va a equilibrar, la verdad es que vamos a estar posponiendo toda la energía renovable por muchos, muchos años. Como ya vimos, el gas va a estar muy barato. Entonces tiene que haber una decisión de política energética de cómo hacerlas igualables, ¿no? En corto plazo vamos a sacar una metodología que valora de alguna u otra manera externalidades, no necesariamente es el pago por emisiones de gases de efecto invernadero, sino por las consecuencias que puede tener el generar energía de esta manera, que con eso vamos a procurar hacerlo un poco competitivo, pero sin duda es una de las grandes discusiones que tenemos que tomar como país, que por ejemplo ningún país europeo tiene este tipo de conflictos. En Europa está lo suficientemente caro el gas para hacer promoción de energías renovables, y aparte antes de la crisis tenían dinero suficiente para además dar subsidios, o sea, era por doble vía. Tenemos una condición distinta que nos debe llevar a un modelo distinto. De ahí me muevo a lo que me comentaban con respecto, empezaría, los recursos de petróleo de nuestro país. Yo coincido plenamente. México va a dar grandes sorpresas, así como lo ha hecho Brasil, en cuanto a los recursos petroleros, en particular de crudo, que vamos a estar incorporando como patrimonio de la nación, en cuanto hagamos la tarea. Otra vez el fenómeno Cantarell. Dejamos de invertir por quizá 20 años en exploración, y fundamentalmente lo que dejamos de explorar fue el Golfo de México. Lo mismo aguas someras, poco profundas, que aguas profundas y ultraprofundas, que son las condiciones de explotación que se tienen en el Golfo. ¿Qué es lo que impide la utilización o la búsqueda de esa riqueza? Yo no creo, y conecto el otro tema, que tenga que ver con la administración de Petróleos Mexicanos. Es decir, sí, por supuesto que es una empresa que tiene que mejorar mucho, eso no hay duda, y vamos a darlo por sentado. Pero si hacemos un esfuerzo increíble de racionalidad del gasto en Pemex y de aligerar su estructura, podremos ahorrar anualmente, yéndome largo, 10,000 millones de pesos, no más. O sea, la verdad es que nosotros hicimos un esfuerzo importante en Pemex Gas de austeridad y ahorramos 700 millones de pesos en 2 años. Realmente con medidas draconianas de castigar consumo de vehículos, de bajar viáticos, de todo lo que en una empresa harías para control del gasto, lo hicimos muy fuerte, y la cantidad de dinero que ahorramos, si fuera dinero personal sería una millonada, ¿verdad? Pero todo es relativo. En términos de las finanzas de Petróleos Mexicanos, que este año va a tener un presupuesto de más de 340,000 millones de pesos, pues la verdad es que no pinta. No obviemos el tema, y por supuesto que hay que modernizar y transformar las prácticas corporativas y de operación de Petróleos Mexicanos. El problema tiene que ver, como en mi punto de vista, con la restricción presupuestal. Es como la canción de la Bartola, ¿no? A Petróleos Mexicanos, con ese dinero, no solo le estamos pidiendo la sísmica, sino le estamos pidiendo que siga desarrollando Cantarell, Kumalov, SAR, que ya están en la etapa de recuperación, que al mismo tiempo desarrolle gas convencional, no convencional, que desarrolle Chicontepec, que eso es solo la parte de exploración, sino que además le estamos pidiendo una refinería de 10,000 millones de dólares, le estamos pidiendo las reconfiguraciones de otras 2, cada una cuesta 2,500 millones de dólares, le estamos pidiendo combustibles limpios, que cada paquete cuesta 2,000 millones de dólares, y varios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso sucede que todos esperamos mucho de Pemex, pero en realidad no le estamos dando el dinero suficiente. En mi muy particular punto de vista, la solución pasa más por hacer que Pemex siga contribuyendo a las finanzas públicas. Yo creo que es impensable el que deje de contribuir, es insostenible, ¿no? Pero cobrarle como a cualquier otra empresa, es decir, vamos a ponerle el royalty lo más alto que queramos, 70% de impuestos sobre la renta, sobre la riqueza. Pero todo el excedente,
hay que dejárselo para que reinvierta, como sucede en cualquier otra empresa petrolera del mundo. Solo así va a tener recursos suficientes para poder seguir creciendo y apresurando el paso. Si no lo hacemos, tenemos dos vías. Si podemos coincidir que es necesidad de recursos, no es que falte el recurso, es que lo estamos destinando a otra cosa. Es decir, en términos de flujo, se genera el flujo suficiente como para que Pemex pueda hacer su tarea. El tema está en que lo estamos mandando a otras áreas del gobierno federal. O bien hacemos una reforma fiscal para ampliar la base, para cobrar impuestos más justos, para homologar el IVA, etcétera, etcétera. Y entonces liberar esos discursos que estamos distrayendo y que Pemex los pueda reinvertir, o, dicho en términos políticamente correctos, complementar la inversión que Pemex no tiene con dinero privado. Para mí es indistinto el si es nacional o extranjero, es dinero no público, punto, ¿no? Tenemos que tomar también como país una de esas decisiones. A mí me gustaría ver que hiciéramos, y eso se los pedíamos a los partidos, incluido el PRI, por supuesto, que no les pedíamos nada distinto, igual y luego me arrepiento de decir esto, pero les decíamos, denos el modelo cubano. No les pedimos nada distinto, o sea, no puede haber nada más nacionalista que el modelo de extracción de Cuba, que Cuba, como está también en el Golfo de México, va a empezar a tener recursos importantes petrolíferos a escala del tamaño de su mar territorial. Y nos decían los legisladores, los que no conocían, pues ¿cuál es el modelo cubano? Pues es una producción compartida. Por cada 2 barriles que saque la empresa, uno se le queda a la empresa y el otro se le da a la nación. Decíamos, órale, no hay modelo más socialista, ¿no?, nacionalista que el de Cuba. Y por supuesto que decían, no, ¿cómo crees? Eso es impensable, la historia del país. Bueno, ok, nos salimos del modelo cubano. Vámonos al modelo brasileño, que también ideológicamente debiera ser un modelo que no es el capitalismo rampante, pero es un modelo que está funcionando y está funcionando muy bien, que implica que está fuera del presupuesto, que se comporta como empresa, que le reporta a la bolsa con disciplina de mercado y que le paga altos impuestos al gobierno brasileño, pero le permite seguir reinvirtiendo. Pues tampoco llegamos a eso. A lo que llegamos fue al tercer escenario que yo les decía, que es el complementar lo que no es recurso público. Pero solo permiten eso a través de contratos incentivados. ¿Qué es el contrato incentivado? Que es el fruto real de la reforma. Es que el privado, lo no público, hace todas las inversiones para poder extraer el recurso, sea gas, sea petróleo, la combinación de estos, y no le pagamos hasta que empiece a producir, y se le paga un factor que no puede estar asociado al valor de la producción, sino es un factor estadísticamente no coincidente, por el buen desempeño que tenga. Que esto existe en otras partes del mundo. Les diría que países como Irak, antes de la intervención, o como Vietnam, o había otro por ahí, tienen ese modelo. Ese fue el modelo que nosotros escogimos. Es lo que nos da en términos del Congreso que tenemos. ¿Es bueno? Pues sí, es mejor que antes. Pero para mi gusto y mi opinión muy particular, es notoriamente insuficiente. ¿Por qué? Porque al momento que ponemos en la balanza todo lo que importamos, 20,000 millones de dólares de petroquímicos al año, lo que importamos de gasolinas, de gas LP, de gas natural, etcétera, 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 si hiciéramos la tarea 2, 3 añitos, se compensa inmediatamente, como los datos que yo les enseñaba de Shale Gas, ¿no? Solamente explotando Shale Gas nos volvemos en balanza positiva de petroquímicos. ¿Qué país no quisiera tener una balanza positiva de petroquímicos? O sea, la verdad es que es muy sencillo de plantear y es complejísimo de que en términos de voluntad política se pueda tener convencimiento. Todo mundo en la mesa dice, estoy de acuerdo, pero a la hora de los tiempos políticos dicen, o no es momento, o no puedo porque mi partido no transita en ello. Yo creo que aquí, otra vez, vienen tiempos electorales, es fundamental, de verdad se los digo, es fundamental para el futuro de nuestra nación el que tomemos decisiones rápidas. Se nos puede ir la ventanita de oportunidad. Cuando les ponía yo las reservas de Shale, ahí viene China otra vez. O sea, China sí
es el gran consumidor de energéticos del planeta, pero oh sorpresa, también tiene recursos. Y eso va a volver a cambiar toda la lógica de mercado. Entonces, esa ventanita se va a cerrar. Y si nos vamos a los tiempos, en Petróleos Mexicanos tiene una frase que me reventaba, que era el pasito petrolero, es decir, lo más lento posible, ¿no? De acuerdo a la formación del petróleo mismo. Si nos vamos a pasito petrolero, se nos va a volver a ir otra oportunidad histórica para el país. Y la verdad, hablando en castellano puro, pues el horno no anda para bollos, ¿no? Es urgente que el país siga creciendo a tasas competitivas, que se atraigan inversiones, que se generen empleos, y en este caso, en el sector energético, por definición, son empleos bien remunerados. ¿Por qué? Porque necesitas alta capacitación para perforar, para explorar, para procesar, etcétera, etcétera, etcétera. Esta debiera ser una de las apuestas. Entonces, cuando inviten a los candidatos, yo les invito a que los cuestionen fuerte sobre la postura en estos temas energéticos. Donde más recursos gasta el gobierno federal en términos de subsidios es en el sector energético. Donde más invierte en términos de infraestructura es en el sector energético. Solo en esta administración hemos gastado en infraestructura, o sea, en fierros o equivalentes, más de 1 billón de pesos en 5 años. 1 billón es, en español, es millones de millones, que es una cifra que hasta cuesta trabajo visualizar. De hecho, he pedido que en mis presentaciones me la pongan con todos los ceros, para poder dimensionar lo que ha hecho esta administración en términos de infraestructura en el sector energético. Si no encontramos a alguien con la inteligencia y con la voluntad de tomar estas decisiones, la verdad es que nos lo vamos a ver muy difícil en los años que vienen por el déficit energético. Olvídense de todo lo demás. Porque el país sigue creciendo, sigue necesitando insumos energéticos, y si no se los aportamos, la podríamos pasar de verdad muy mal. Espero. Y el sindicato, no voy a obviar el tema. Si yo te dijera cuáles son los 10 problemas más difíciles a los cuales se enfrenta Pemex, en opinión de varios, y creo que en ello puede hablar por el director general, Juan José Suárez Coppel, yo no pondría al sindicato en los 10. Es un sindicato, mira, y es hasta relativamente sencillo. A ningún sindicato le conviene que el negocio se haga chico, ¿no? Porque conforme se va haciendo chico, pues va perdiendo fuerza, va perdiendo plazas, etcétera, etcétera, que es lo que le ha pasado al sindicato petrolero. Otra vez, de los 80s, 90s, con el esplendor de la quina al día de hoy, el sindicato ha perdido fuerza en todos sentidos, ha perdido plaza, ha perdido presupuesto. Que sí, igual que la modernización de Pemex, tenemos que ir a una modernización del sindicato, pero yo no creo que sea a partir de la ley. Yo creo que sería un muy mal precedente que a punta de ley nos metamos en la vida sindical o patronal, ¿no? Yo creo que no ese es el camino. Yo creo que podemos tener ruta de diálogo, y ellos están en la mejor disposición de hacer un Pemex fuerte y grande. El chiste es hacerlo en una ruta donde lo que prive sea la racionalidad, donde lo que prive sea la capacitación, la eficiencia, tener indicadores de eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy no es el inhibidor. Si leemos algunos periódicos, uno pensaría, si no estuviera el sindicato, Pemex sería otro. Pues no, tiene muchas otras restricciones, que lo fundamental tiene que ver con recursos, el pasivo laboral, por ejemplo, el dinero que se gasta en servicios médicos, que es una locura, ¿no? Cualquier póliza de seguros te lo arregla relativamente fácil. En sí la actitud del sindicato, que no quiere decir otra vez que no se va a trabajar en la modernización de la empresa y que no se va a trabajar con un sindicato de siglo XXI, pero no creo que sea el problema fundamental. Y hechos como, por ejemplo, la asociación con Mexiquem en petroquímica, o las asociaciones que tenemos en los bloques de Burgos con Grupo Diabás, con Grupo R, con algunos otros centros de trabajo donde hoy ya convive la iniciativa privada con el sindicato, lo han demostrado. Cuando le dices, oye, esta planta es privada, sí participa, pero con estos estándares, ellos jalan. Por eso no creo. Y otro síntoma muy importante, perdón si me extendí, sigue habiendo la práctica de piratearse a los trabajadores de Pemex. Son bien valorados en el mercado. O sea, cada vez es más común que empresas de servicios de Pemex esté conformada por extrabajadores de Pemex de confianza y sindicalizados. ¿Por qué? Porque están altamente capacitados.
Entonces, al final del día, el país está invirtiendo en capital humano, que no lo estamos potencializando y que tiene muchísimo valor en el mercado. Entonces, yo diría, sí tiene que pasar por la modernización, pero lo de fondo es la velocidad a la cual puede actuar. Y en mi muy particular punto de vista, esa velocidad solo se lo vamos a dar con libertad económica o complementando esos recursos, pero de manera agresiva, con capital no público. Muy bien. Perdón, Gerardo por acá. Ya estamos muy cortos de tiempo porque a las 5 empieza la reunión de presidentes, entonces les pediría que fuera muy breve. Muy rapidito. Con todo respeto, señor secretario. Oscar Rodríguez de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, zona norte, como usted verá. Hace un momento comentaba usted de ir visualizando hacia energías alternativas y un área de oportunidad es la energía solar. El tema aquí es iluminación, el aprovechamiento de la energía solar en la cuestión de la iluminación natural. En nuestras empresas, sobre todo en la zona norte, lo que viene siendo el tema del horario de invierno viene realmente a complicarnos en el consumo hasta en un 23% en lo que viene siendo el recibo de luz en nuestras empresas. La industria metalmecánica, que tiene un consumo regularmente elevado, adicional naturalmente a lo que viene siendo la iluminación, ¿hay manera de resolver este asunto? ¿Está implicando el que tengamos nosotros ocupando la energía por una hora adicional en un día cotidiano de trabajo? Es verdaderamente complicado el que podamos volver al horario tradicional, que es el de verano, en la zona norte, cuando menos. De contestar, es tan sencillo como modificar la ley, ¿no? Que nos lleva otra vez al Congreso. Mira, déjame decirte, y tomo rápidamente el tema de tarifas eléctricas. Una de las grandes distorsiones que hemos tenido por la manera en que el país toma las decisiones es las distorsiones en la construcción de tarifas. No hay país del mundo que tenga el número de tarifas que tenemos nosotros, con su respectiva complejidad, y tenemos dos errores fundamentales en la manera que concebimos las tarifas. Uno, el principio debiera ser cobrarle más al que cuesta más llevarle la energía. Es decir, cuanto más alejado estés y más complejo sea llegar a tu casa, pues de modo tenemos que cobrar toda la infraestructura. Es decir, la tarifa doméstica debiera, en un modelo, ser la más cara. Y en una política de promoción industrial, la tarifa más competitiva debiera ser la industrial. Pues en nuestro país estamos exactamente al revés. La tarifa más barata es la doméstica y la más cara es la industrial. Entonces, eso explica por qué de repente llegan empresarios a la oficina todas las semanas. Es decir, me muestran recibos de plantas en Estados Unidos, no importa la región de Estados Unidos, con recibos en México, y son notoriamente más caras en nuestro país. No es un tema personal con esas empresas, porque muchas veces creen que es, oye, es que a mí me estás cobrando. No, la verdad es que está mal construida la lógica de tarifas en nuestro país. Arreglarlo es fácil en papel, en realidad es complejísimo, porque implicaría paulatinamente ir bajando las tarifas industriales y subiendo las domésticas. En la lógica que tenemos ahorita, por ejemplo, hay una iniciativa de ley para bajar las tarifas domésticas. Pues bueno, si eso llega a suceder, pues nada más que nos digan de dónde vamos a sacar 150,000 millones de pesos por la iniciativa que tienen algunos diputados, ¿no? Aparte, déjame decirlo, no son los diputados del PRD o del PT. Ya imagínense cuál es, pues, que uno esperaría racionalidad de algunos institutos políticos. La verdad es que estamos en un punto muy grave donde se dice, pues es que está carísimo, bájamela más, pero nunca te ponen la fuente de pago. Entonces, otra vez nos lleva al tema de las restricciones en las finanzas públicas. Pero bueno, el país tiene que trabajar en arreglar su tarea. Y el segundo tema, en todo el planeta, cuando más se consume energía es en el verano. Por lo tanto, es más cara en el verano. Y en nuestro país es más cara en el invierno y les damos más descuentos en el verano. Entonces, los incentivos económicos están literalmente al revés. No hay otro país o no hemos encontrado otro país que tenga la misma lógica de construcción de tarifas de nosotros. Lo peor es que nos seguimos quejando. Entiendo que el industrial se queje. Lo que es incomprensible es que la tarifa doméstica haya queja, ¿no? Hay una tarifa que tenemos en el norte del país, no voy a decir en dónde,
que está diseñada para 4 consumidores domésticos. O sea, es tal ya la distorsión que tenemos de tarifas que el último escalón solamente beneficia a 4 domicilios. Es ridículo que exista una tarifa pensada así, pero es muy atractivo políticamente decir, y vamos a dar una nueva tarifa a esta zona del país. La verdad no hace ningún tipo de sentido. Entonces sí hay que darle una revisada integral a las tarifas, nada más que por el tema de finanzas públicas se va a tener que hacer paulatina, como lo estamos haciendo con los subsidios a otros energéticos. Hay que reflejar los costos reales de la gasolina, aunque reste competitividad, y el gas LP y muchos de los insumos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la lógica de mercado y no hay finanza pública que aguante estas distorsiones. Bueno, sí, para cerrar, creo que ya es tiempo, es la última pregunta, es rápida. Gracias por su participación, señor secretario. Soy Manuel Arriola de Querétaro, sus órdenes. Comentó usted, es urgente que tomemos decisiones estratégicas en materia energética. Mi pregunta sería, ¿qué decisiones estratégicas pueden y van a tomar ustedes en lo que resta del periodo? Ahora sí que es una pregunta cortita para cerrar. Te diría que son 2 fundamentales. Del lado de hidrocarburos, sin duda es cómo aprovechar la ventaja que tenemos en términos de gas natural. Lo demás se está haciendo. Ya estabilizamos la producción, ya estamos invirtiendo cantidades de dinero significativas en la exploración. Esto es para que la siguiente generación de mexicanos pueda disponer de la misma manera que nosotros del hidrocarburo. Estamos descubriendo nuevos campos, que es la traducción. Estamos yendo a, por ejemplo, Chicontepec, que es 1/3 de la reserva del país. Esa parte, digamos, la parte estructural de Pemex en términos de producción, ahí va. Lo que falta es poder distinguir la oportunidad del gas. Yo creo que ahí, del lado de hidrocarburos, ahí es donde nos tenemos que concentrar, porque eso significa muchísimo para el país. Y del lado eléctrico, yo te diría que tenemos que trabajar fuerte en 2 vertientes. Ahorro y eficiencia energética. La verdad, desperdiciamos muchísima energía en este país y ahí hay una gran ventana de oportunidad. Yo reconociendo la capacidad técnica y de ingeniería de CFE, la verdad de las cosas es que simplemente cambiando, por ejemplo, los focos de acá arriba, de todas las partes del país, estaríamos evitando inversiones que tiene que hacer el sector público. Entonces, simplemente si apretamos la parte de eficiencia energética, estaríamos ahorrando una cantidad de dinero impresionante. Y tenemos que buscar este año la manera de promover renovables sin que eso merme las finanzas de CFE, porque al final del día, pues there's no free lunch, ¿no? Si le quitamos de un lado, pues le pagamos de otro, y normalmente le pagamos en las tarifas, y les pagamos en las tarifas industriales, por cómo está diseñado, ¿no? Entonces, yo creo que en este año que resta, si logramos concentrarnos en estos, si me permites, 3 temas, en buscar cómo seguir promoviendo la energía renovable, esa es una decisión estratégica que a lo mejor hoy puede inclusive no tener sentido, pero a la vuelta de los años va a ser mucho sentido en términos económicos, eficiencia y ahorro de energía, y la parte del desarrollo de gas como una industria separada, que lo es, de la industria del crudo. Hacia allá yo creo que es donde vamos a estar concentrándonos. Por supuesto que en medio hay 1000 temas, está la energía nuclear, etcétera, pero yo aprovecharía tu comentario para decirles, uno, yo creo mucho en el principio que 2 cabezas piensan mejor que una. Y a lo que voy con esto es que yo les pido que participen en todas las instancias colectivas que tenemos de decisión, los distintos consejos donde nos hacen las propuestas. Quizá hay otros más donde tiene que haber una representación de la parte patronal, de la parte empresarial. De hecho, creo que esa es la manera que podemos construir de manera eficiente la política pública. Y además cuenten con nosotros, por ejemplo, para la promoción en todo lo que están haciendo de manera acertada en términos de concursos, reconocimientos, apoyos, investigación. Yo lo que pido ahí es simplemente sumemos esfuerzos. Si ya hay un premio a eficiencia energética, pues vamos viendo cómo hacemos más atractivo ese premio y lo hacemos entre los dos. Aquí quien se lleve el reconocimiento es lo de menos, el chiste es que se empiece a promover de manera efectiva. Entonces, yo les diría, aun y cuando un año
puede sonar a poco tiempo, yo lo quiero aprovechar al máximo y poder estar vertebrado hacia el interior del sector, porque el peor error que podemos cometer es estar lejos de los que realmente viven todos los días la circunstancia del sector. No es lo mismo el escritorio que la calle, y eso yo lo entendí en Pemex, ¿no? No es lo mismo decidir la política energética sin haber estado operando, que conociendo cómo suceden las cosas en la operación, entonces tomar las decisiones de política energética. Y si ustedes me lo permiten, pues que estemos lo más juntos posibles para trabajar, ¿no? Ya vendrán los espacios de grilla y de discusiones políticas. Si es para trabajar, sin duda cuenten conmigo. Secretario, muchísimas gracias. La verdad es que lo platicamos aquí con el vicepresidente, es un tema muy técnico, complejo, que no conocemos mucho, y la verdad que fue muy buena la explicación, muy amplia. Nos quedamos muy contentos de que hayas estado aquí con nosotros. Esta es tu casa. Te agradecemos también la oportunidad y los espacios que nos estás dando para formar parte en los comités consultivos nacionales que tiene el sector. Tenemos un gran interés, como tú ves, tenemos una comisión de energía muy fuerte, con una gran representatividad, abarcamos todos los sectores. Entonces creo que vamos a poder aportar con CENER muchísimas cosas. Y por último también pues el programa de cooperación ambiental que estamos trabajando, pues va a ser también de una gran utilidad que la Secretaría se sume a este esfuerzo, y pues vamos a lograr ahí cosas muy importantes para México. Y también quédate con que vamos en este proceso político que viene, Coparmex, como siempre lo ha sido en sus 82 años, va a ser una voz muy importante, una voz propositiva, pero una voz también crítica, que empuje aquellos acuerdos y aquellas resoluciones que necesita México y los mexicanos. Entonces, muchísimas gracias, tu casa, y gracias por la plática. Muchas gracias.